Bueno, en el anterior proyecto para actualizar un registro se requerían 3 archivos. El primer archivo era un formulario en el cual se pedía el carnet del estudiante, del alumno, a actualizar. Entonces el único valor que se requería para actualizar era el campo clave de un estudiante, que en este caso es el carnet. Este formulario que recibe el carnet nos envía a otro archivo que es editar PHP. Editar PHP recibe ese carnet, como vemos acá, y con ese carnet busca en la tabla a quién le corresponde ese carnet. Si el número de registros es 0, significa que el carnet no existe, porque manualmente se ingresa y puede haber algún error. Pero si devuelve, va a devolver un solo registro. Leemos ese registro y con ese registro armamos un formulario cuyos inputs, cuyas entradas ya contengan los valores que están registrados ya en la tabla para poder actualizarlos. Una vez que tenemos formada la tabla, pues enviamos al archivo update.php, al tercer archivo. Y este update.php es el que recién recibe los valores y realiza la actualización en función del campo clave que estamos queriendo actualizar. Eso sería en el anterior método. Ahora vamos a ver un nuevo método. En este caso, en la práctica número 5, ya no tenemos que crear un formulario para enviar el carnet. El carnet estará siendo enviado a través de una función al hacer clic en un botón. Y esta función va a ser la función editar. La función editar es la que va a enviar el carnet. Entonces no necesitamos un formulario. Cuando nosotros hagamos clic en el botón de edición, este se va a encargar de enviar este carnet. Entonces no necesitamos ya del formulario. El segundo archivo es el archivo que tiene que recibir para armar el formulario, donde van a estar ya los datos. Eso en práctica 4 es el archivo editar. Y aquí vemos cómo se recibe el carnet y luego de realizar la consulta con los datos obtenidos, pues se arma el formulario de actualización. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces venimos acá y capturamos solo el código PHP. Ese sería hasta acá. Control C y creamos un nuevo archivo. New File. Este editar lo vamos a cerrar. Bueno, esto pegamos acá y este va a ser nuestro archivo editar. Es decir, el archivo al cual vamos a llamar para editar en función del carnet. Bueno, vamos a hacer un cambio. Acá vamos a recoger, como estaba un poco indentado, vamos a desindentar. Un indent significa desindentar. Y vamos a desindentar de tal manera que esté hacia el borde izquierdo. Muy bien, ahora grabamos. Guardamos dentro de práctica 5. Dentro de la práctica 5 con el nombre de editar.php. Ahora, ¿qué cambios vamos a realizar? Nosotros ya no vamos a recibir con post porque ya no estamos enviando por formulario. Entonces, el primer cambio será get. La conexión es necesaria y la consulta para saber de quién son los datos también es necesaria. Solo que no vamos a requerir de un número de registros porque si estamos enviando de la lista, si hacemos clic acá o acá, se supone que estamos enviando un carnet que existe porque lo estamos viendo acá. Entonces no es un valor que no existe. Cuando hagamos clic siempre corresponderá a un registro. Entonces ya no necesitamos este control de si existe o no existe y directamente eliminamos este else y realizamos la lectura de la fila correspondiente. Bueno, todo esto vamos a recorrer un poco a la izquierda. Nuevamente vamos a desindentar. Venimos acá y desindentamos. Entonces ya tenemos la actualización de datos. Esta etiqueta eliminamos porque ya dentro de nuestro formulario, dentro del espacio que tenemos para mostrar la información en la ventana modal, donde está en la práctica 5, tenemos en la cabecera
una ventana que se llama editar. Esta ventana que se llama editar, pues es la que va a contener aquí en el salida. Aquí es donde va a aparecer ese formulario que se va a armar. Entonces, cuando yo haga clic, ejecutemos el código. Actualizamos. Cuando yo haga clic en este espacio que está vacío, ahí tiene que aparecer el formulario con los datos para la actualización, ¿no? Entonces, venimos acá y vamos a definir este div id salida para que sea ahí donde se almacene el resultado de esta información. Muy bien. Entonces, llamar a este archivo editar es enviar el carnet, buscar los datos y armar un nuevo formulario con los valores predeterminados. Pero aquí vamos a hacer una diferencia. A ver, vamos a analizar. Vamos a utilizar el archivo actualizar. Ya habíamos creado el archivo actualizar. Es el que recibe los datos, realiza la conexión y actualiza la información, ¿no? Entonces venimos a editar y aquí colocamos el archivo final será actualizar.php. Ahora, ¿cómo nosotros esta información que acabamos de generar la trasladamos a este modal, a este lugar? Eso es lo que vamos a hacer ahora utilizando nuestra función. Cargamos el index.php y vamos a, el pie, y aquí es donde tenemos que colocar la información. Ya habíamos trabajado la función editar, por eso nos aparece una ventana modal, pero una ventana modal vacía. Entonces queremos que vaya al archivo de edición, arme el formulario y nos devuelva en este id que se llama salida el valor que se haya generado. Para ello, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a decir string.get paréntesis, punto y coma, y aquí decimos llamar al archivo. ¿Qué archivo? Al archivo editar. Entonces decir editar.php. Muy bien, coma. ¿Qué valores le vamos a enviar? Le vamos a enviar en una variable llamada CI. Ese CI es esta variable, ¿ya? A ver, ¿dónde está? En el editar. Este CI. Esta es la variable que en este momento estamos recibiendo. Esta, ¿ya? Perdón, no, esta es esta CI, ¿de acuerdo? Entonces, el CI va a adquirir el valor que estamos enviando y justamente tiene el mismo nombre como lo habíamos hecho en la opción de eliminar. Entonces colocamos CI igual a CI. Eso generalmente para no confundirnos. Luego, este get envía a editar a PHP, lo ejecuta y genera un resultado. Si hiciéramos correr esto, va a aparecer un formulario si ejecutamos en este momento, ¿no es verdad? Entonces, esto es la respuesta HTML que se genera al ejecutar esta página. Entonces, necesitamos capturar ello y se captura con un function. Y entre paréntesis se pone una respuesta, como lo habíamos hecho en la eliminación, ¿no es verdad? Hay una respuesta, solo que acá la respuesta es vacía, no la habíamos usado. Pero en este caso sí hay, porque hay una opción llamada echo. El echo produce una salida. Entonces va a haber un valor que se devuelve y en respuesta es la variable que va a recibir todo este formulario. Todo este formulario está en la variable respuesta. Ahora, una vez que tenemos esa respuesta, decimos dónde queremos que aparezca esa respuesta. Entonces llamamos al objeto que se llama salida. ¿No es verdad? En salida y decimos punto HTML y ahí es donde queremos que se genere esta respuesta, que aparezca esa respuesta. Una vez que se ha cargado la salida con la respuesta, recién procedemos a la visualización, ¿no? Entonces decimos, primero, cuando haga clic en el botón editar, cuando haga clic en este botón editar, entonces quiero que se rellene con el formulario. Entonces, ¿cómo va a suceder eso? Voy a llamar a la función editar con el carnet. Con ese carnet voy a llamar a ejecutar
el archivo editar PHP. Esto se ejecuta. De esta ejecución se genera una salida. Aquí está echo. Se va a visualizar algo, quiere decir. Y este algo obviamente es un código HTML. Ya saben que el servidor genera código HTML nada más para mostrar al usuario. Entonces venimos acá en editar PHP y vamos a enviar el carnet que está enviándose a través del botoncito. Y generamos con el function unas respuestas. Las respuestas es justamente lo que se ha generado. Esa respuesta la trasladamos al div llamado salida, que está en cabecera, ¿no? Acá. Aquí se va a trasladar todito ese formulario, ¿ya? Y luego de trasladar, obviamente no es mágico, el formulario no se va a mostrar solito. Entonces tenemos que decir que el modal llamado editar, cuyo id es editar, si recordamos acá, aquí está, su id es editar de este modal, ¿no? Entonces, este modal que se visualice. Ponemos modal.show y con eso tendríamos que estar visualizando la información. Hagamos la prueba. Vamos a nuestra página y hacemos clic en el botón. Por ejemplo, para Soledad Ayavir y Sucre, teléfono tanto. Hacemos clic y ahí está. Se ha generado. Y aquí es donde yo puedo modificar la información. ¿Se dan cuenta? Pero aquí el asunto es que el carnet también está siendo generado, solo que ese carnet no se está visualizando porque así lo habíamos programado. Fíjense, aquí está el carnet, se está enviando también el carnet, pero no se está visualizando. ¿Por qué no se visualiza? Porque justamente el carnet sirve de campo clave. Ahora, si quisiéramos que se vea, pero que no se modifique, podemos colocar el type de tipo texto, fíjense bien, pero para esto tendría que crear un form group con un label, ¿no? Con un label que diga carnet de identidad. Entonces venimos acá y podemos crear eso. Entonces sí, y le aplicamos la propiedad read-only para que sea solo lectura. Ahora veamos el cambio. Venimos, actualizamos y ahora editamos. Ahora aparece el carnet, pero fíjense, está inhabilitado, es decir, se puede ver, pero no se puede modificar. Ahora, cuando yo haga clic en actualizar, este actualizar tiene que ir ¿dónde? Tiene que ir a la página actualizar PHP. Ahora cargamos la página actualizar. Y esto recibe los valores con string post, porque estamos enviando con un formulario. Venimos y actualizamos. Y una vez que actualicemos, hacemos lo mismo que en el insert. Para insertar, recuerden, hacemos un header después de haber insertado para que se actualice la página. ¿Ya? Venimos acá, control V. Listo. Ahora veamos. Una vez que se haya actualizado, llama nuevamente a la página inicial, donde en el listado seguramente veremos algún cambio. A ver si se cumple eso. Venimos acá, actualizamos todo el código. Vamos a actualizar los datos de Soledad Ayavir. Vamos a añadir en primer lugar un apellido, digamos Gómez. Y vamos a cambiar la dirección, digamos 888. Y el teléfono, también los últimos 3 dígitos, pondremos 888. Ahí está. Ahora hagamos clic en actualizar. Hacemos clic. Y ahí está. Soledad Ayavir Gómez, Sucre 888 y teléfono termina también en 888. ¿No? Entonces, de esa manera se procede a la actualización de la información y con eso estaríamos concluyendo la presentación de nuestro segundo trabajo llamado CRUD, en este caso CRUD Ajax.